Buenas noches, estamos con la cuarta topología, corriente paralelo, para su análisis de la malla beta y el armado del amplificador sin realimentar. Esquema conocido en la entrada, paralelo, ¿sí? Nodo de realimentación, de reinyección de señal, corriente saliente, multietapa, T1 en configuración emisor común, T2 RD sin puentear, análisis de fase, semiciclo positivo, colector sigue la fase, invierte la fase de la base. El emisor sigue a la base, pero el colector desfasa. Tomamos de la malla correspondiente a la salida T2 una muestra de corriente, ¿sí? Observen los sentidos. Yo tengo que un semiciclo negativo, la corriente va del potencial mayor al menor, ¿sí? Como está marcado sobre el resistor R2 y su caída de potencial. Eso lo reflejamos en el tema de la malla que está formada por RF y RE2. Es decir, esto va a concluir en un amplificador ideal de corriente. Y entonces el beta tendrá que ver con que es la relación de la corriente reinyectada, realimentada IF sobre, en este caso, IC2. Es decir, la ganancia que va a depender del factor D, la diferencia de retorno, justamente es dicha ganancia de corriente. La impedancia de entrada que ve del sistema realimentado, que ve el generador en paralelo, es la R y S del sistema sin realimentar sobre D. La resistencia de salida realimentada es la del transistor T2. Y la del sistema es esa impedancia realimentada en paralelo con RD. Usualmente o idealmente igual a RD. Hemos visto en algún ejemplo que se ha tomado, por ejemplo, como, para la redundancia, el transistor de salida, una salida tomada por emisor en tensión, sería un colector común, pero con RC sin puentear. En la guía de problemas de esta cátedra se ha visualizado y lo hemos analizado la semana pasada a través de las clases de Zoom. No está especificado circuito dinámico, ¿sí? Si hay alguna capacidad que hace de cortocircuito para desvincular, ¿sí?, el elemento realimentador RF. Acá lo tengo directamente en análisis de señal. A lo que vamos, al objetivo, es hallar el amplificador sin realimentar teniendo en cuenta los efectos de entrada y de salida de la malla beta. El análisis de corrientes, ¿sí?, en función de los análisis de fase. Digamos que, bueno, un desliz, ¿no? Colector siempre desfasa respecto de base, emisor sigue la base. Observen que analizando este nodo, la corriente IS es igual a menos IF, o sea que prácticamente son de magnitudes similares, pero es decir, esa corriente ISUI es la corriente de error, ¿sí?, es la que me analiza el análisis de la estabilidad de entrada y me garantiza que es realimentación negativa, ¿sí? Bien, vamos al análisis de beta. En base a los signos como los tomamos respecto a los análisis de cada una de las fases, tenemos acá el circuito formado por lo que va a ser el divisor de corriente formado por RF y R2. Es decir, el beta, que va a ser la relación de R2 sobre R2 más RF, viene de secundar esta ecuación, ¿sí?, IF sobre IC2. En todos los análisis, como en este, de este cuarto amplificador o cuarta topología, mejor dicho, de IF, vamos a ver que tenemos dos contribuciones de corriente de reinyección realimentada. La señal realimentada o reinyectada tiene dos contribuciones, una de la entrada y la salida, otra de la salida sobre la entrada. A medida que avancemos, esto nos lleva menos trabajo que el corriente serie, tomando que IF es BI menos la caída acá de R2, que a su vez es negativa, ¿sí?, sobre RF. También dijimos que la corriente va del potencial mayor al menor, por lo tanto se comprueba que es realimentación negativa. O sea, observen que estamos, en mis palabras, vamos repitiendo conceptos que se deben verificar cuando se analiza el amplificador. Acá dividimos, ¿no?, propiedades de las matemáticas, BI sobre RF más la caída en R2 sobre RF. Así que acá tenemos las dos contribuciones. La contribución de la entrada, BI sobre RF, y la contribución de la salida, ¿sí?, a través de la caída en R2. Y acá comenzamos a operar, ¿sí?, caída en R2 y E2 por R2, en el nodo B, que llamamos acá, en función de los sentidos de corriente,
Tal vez en el otro video de corriente serie, el tema de edición, acá estaba lo que sería la IC4, ¿verdad? Era un corriente serie. Después se ve, se grafica, lo habrán podido analizar en el desarrollo matemático que hicimos. En esta ecuación 1, por ejemplo, acá llegamos, acá hay en R2. En el nodo B tenemos IC2 es igual a IF más la corriente de emisor 2, ¿sí? Análisis de nodos, despejamos la corriente de emisor 2, y acá nos aparece la corriente de colector y la corriente de realimentación IF. O sea que ya va tomando forma, ¿sí?, el análisis al llegar hasta beta, que va a ser adimensional. Bueno, reemplazamos, ¿sí?, en función de, reemplazamos la corriente de emisor 2, IC2 menos IF, vamos despejando y agrupamos. ¿Qué vamos a agrupar? De un lado tendremos la IF total, ¿sí?, y del otro lado trataremos de ver cómo dejamos de manifiesto la IC2. Y va a aparecer este término, que es el efecto de la entrada sobre la salida, que siempre es el que debe ser el menor. Repetimos siempre lo mismo. El efecto de unilateralidad y tomar una fracción de algo, corriente o tensión en la salida, es reyectable en la entrada. Es decir, esa reinyección de señal, y si es lo que se comprueba a través de los parámetros de los cuadripolos, debe tener un cuadripolo que tenga el elemento realimentador, pero que no presente ni ganancias ni resistencias o elementos de realimentación con ganancia hacia la salida, ¿no? Porque ya estoy sumando, y más que realimentador tendría un elemento activo más. Por supuesto que acá, como en todos los casos, las 4 topologías son elementos resistivos puros. Bien, llegamos a la resolución IF, BI sobre RF más R2, más IC2 sobre R2, dividido RF más R2. Bueno, y acá está, digamos, las dos contribuciones. Observen que de aquí surge lo que luego veremos en otra pantalla, el amplificador sin realimentar, ¿sí? Tenemos BI sobre RF más R2. La existencia de esto es cuando la IC2 valga 0, o sea, este término no esté. Significa que si para que exista la segunda contribución de corriente de la salida sobre la entrada es para que cuando BI vale 0. Por lo tanto me queda IF igual a IC2 por R2 sobre RF más R2. Es decir, la IF total prácticamente va a ser la IF2. Es decir, esta IF2 es la contribución de la salida sobre la entrada, y de forma que, por definición de beta, ¿sí?, sería IF2 prácticamente sobre IC2, donde llegamos a la conclusión de beta R2 sobre R2 más RF. Una vez más, hacemos hincapié en lo siguiente. La eficacia del método de realimentación debe valerse en algunos parámetros. El primero, que la ganancia, la cantidad de realimentación, para que sea el objetivo que haga depender de tolerancias de resistores, haga que el producto, la cantidad de realimentación, ganancia de lazo, beta por ahí es en este caso, sea bastante mayor a 1. De ser así, la ganancia realimentada del sistema es prácticamente la inversa de beta. Si cumpliendo esas normas, tenemos un buen amplificador, es decir, el objetivo es la impedancia que se incrementa, la del último dispositivo en paralelo con la carga dinámica, y la impedancia que decrece, prácticamente llevarlo a un corto dinámico, es la que ve nuestro generador. Con todas las salvedades de ser un paralelo respecto de tener un generador de tensión en la entrada en el circuito real. Eso lo irán viendo a medida que vean los ejercicios. De todas formas, la practicidad de esto, me permito sugerir, tiene que ver, o llevándolo una vez más, mencionándolo al amplificador operacional, en donde las dos configuraciones, ¿sí?, de realimentación para el dispositivo, el amplificador operacional de tensión, es justamente tensión serie y tensión paralela. Bueno, el resto de las ganancias no lo hemos puesto, pero es decir, la transresistencia, la ganancia de tensión del sistema y la transconductancia, hay que ponerlas en función de la ganancia de corriente del sistema realimentado. De nuestro amplificador ficticio, que ahora lo van a ver en una segunda pantalla, veremos los efectos de beta en base a esta ecuación, ¿sí? Significa que si IC2 es 0, se refleja la entrada RF en serie con R2, lo mismo que si BI es 0, si anulo la muestra de corriente, hago un corto, me queda RF en paralelo con R2. Es decir, a veces, teniendo en cuenta, uno puede pensar que RF tiene que ser bastante mayor a algo.
Es una condición de diseño, pero siempre tengamos en cuenta que muchas veces el proyectista tiene que probar con valores. Eso lo veremos en la segunda pantalla. Bien, en esta segunda pantalla, en la pizarra, vemos el amplificador sin realimentar, el amplificador ficticio, el efecto de IF1, BI sobre RF más las R2, como está marcado acá, y en la salida, el efecto de la malla beta, cortocircuitando BI, me queda RF en paralelo con R2 y tenemos la componente de realimentación IF2. Sacamos todo lo que necesitemos de este amplificador, todos los elementos de ROS, RO, RIS y RI, y de esa forma podemos armar lo que necesitamos para luego aplicarlo con los elementos de realimentación. Recordemos, los que no dependen o mejor dicho, están influenciados por las variaciones de RD y la resistencia del generador, son la ganancia de tensión del sistema realimentado, la transconductancia del sistema realimentado y la transresistencia. Todos ellos hay que ponerlos en función de la ganancia de corriente del sistema realimentado, para donde se pondrán de manifiesto en esas ecuaciones las dependencias de cada uno de ellos. Recordemos que cuando lo hemos hecho en la clase de Zoom, dentro de la RD incluimos la resistencia RC de polarización, o sea que básicamente al no modificar lo menos posible, sobre todo la polarización de los circuitos, se referirán más que nada a la RL de la carga. Lo mismo que la RS, que puede estar incorporado con algún elemento de polarización de RB agrupado, ¿no?, que se denomina RS, en muchos casos se utiliza para simplificar. Es decir, lo que cambia es lo que está asociado siempre con la resistencia del generador, ficticia o armada opuesta para el cálculo del dispositivo. Es decir, acá en este sistema no discriminamos si era alimentado con continuo o no, lo hemos visto en algún ejemplo, a las clases de Zoom. Es decir, que cuando quisiéramos simular nuestro circuito amplificado sin realimentar para corroborar algunos valores, lo que tenemos que ver es que justamente no modifiquen la polarización de ninguno de los dispositivos. Para concluir, o sea, de este desarrollo sabemos que llegamos al beta correspondiente de corriente paralela. ¿Sí? La demostración también nos sirvió para ver cómo se arma en las 4 topologías en amplificador sin realimentar, teniendo en cuenta los efectos de beta. Pero pensando en los amplificadores operacionales, digamos que es lo más útil como para uno plantear problemas para el proyectista, recuerden que en los amplificadores operacionales de tensión, ¿sí?, vamos a verlo por corriente, en esta etapa tenemos tensión paralelo, ¿sí?, con RF, y tensión serie, un divisor de tensión. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.